El tema es características de los equipos de extrusión. El equipo está conformado por Ruiz Brian de Jesús y Palomares Ceballos Juan Pablo. Objetivo: identificar los elementos y la secuencia de puesta a punto de un equipo de extrusión. Elementos de la máquina. Como se puede observar en la imagen, en la parte superior tenemos la tolva, en la parte inferior el motor, en el centro tenemos el tornillo, el cañón, los calentadores, las termocuplas y al extremo el cabezal formador. A continuación daremos información sobre cada elemento. La tolva es el depósito de materia prima donde se colocan los pellets de material plástico para la alimentación continua del extrusor. Son usadas para eliminar la humedad del material que está siendo procesado, sustituyen a equipos de secado independientes de la máquina. El barril o el cañón. El barril debe tener una compatibilidad y resistencia de material que se está procesando, es decir, ser de un material con dureza necesaria para reducir al mínimo cualquier desgaste. Y el cañón cuenta con unas resistencias eléctricas que proporcionan una parte de la energía térmica que el material requiere para ser fundido. El husillo es la pieza que en alto grado determina el éxito de la operación de la extrusión. Sistema de enfriamiento del cilindro. Existen dos puntos importantes. La transferencia excesiva de calor por parte de la resistencia, que es durante el arranque de la máquina. El segundo, la generación excesiva de calor por parte de los elementos de mezclado presentes en el tornillo de la extrusora. El motor es el equipo responsable de suministrar la energía necesaria para producir la alimentación de la resina, parte de su fusión, que es del 70 al 80%, su transporte y el bombeo a través del cabezal y la boquilla. El cabezal es el responsable de conformar o proporcionar la forma del extrudado. Plato rompedor y filtros. El plato rompedor es el primer elemento del cabezal destinado a romper con el patrón de flujo en espiral que el tornillo imparte, mientras que su función en los filtros es eliminar del extrudado partículas y o grumos provenientes de impurezas, carbonización, pigmentos y o aditivos. La boquilla es el componente del cabezal encargado de la conformación final del extrudado. Se debe velar porque el polímero fluya con volumen y velocidad de flujo uniforme alrededor de toda la circunferencia de la boquilla. Los alaves o filetes o paleta de pistón que recorren el huisillo en un extremo al otro son los verdaderos impulsores del material a través del extrusor. Las dimensiones y formas que estos generan determinarán el tipo de material que se puede procesar y la calidad de mezclado de la masa al salir del equipo. Moldeo por extrusión soplado. Se reconoce por el tubo hueco que se extrusiona de la máquina para crear las piezas. Este tubo se conoce como parison. Luego, un molde hueco se cierra alrededor del parison y se dirige a la estación de soplado. Cuando se encuentra en la estación de soplado, el parison dentro del molde se moldea utilizando presión del aire mientras se extruye a otro parison de la máquina, como se puede observar en la imagen número 1. Como se requiere que el parison cuelgue libremente durante su extrusión, se requiere un polímero de mayor peso molecular. Este se utiliza con mayor frecuencia en aplicaciones de moldeo por extrusión y soplado. Se pueden usar varios cabezales en una máquina de moldeo por extrusión y soplado para crear un mayor rendimiento, como se puede observar en la imagen número 2. Puesta a punto de un equipo de extrusión. Lo primero es, antes de arrancar la máquina, verifique si el control de temperatura es sensible, si el medidor no funciona correctamente y si el canal de enfriamiento está desbloqueado. Generalmente se detecta por medio de un termómetro o un agua de enfriamiento. 2. Caliente el tornillo, el barril y la matriz de la máquina de moldeo por soplado de acuerdo con el procedimiento operativo de la máquina. Después de que la temperatura alcance la temperatura establecida, debe mantenerse durante otros 10 minutos para que se inicie, de modo que la temperatura de cada parte de la máquina tienda a ser estable. 3. Antes de encender la máquina, asegúrese de apretar los tornillos y pernos de cada parte de la matriz. El operador no debe pararse frente al troquel antes de que se extruya el material, para evitar que el perno o tornillo se rompa y cause lesiones. 4. Al comenzar a extruir, la velocidad del tornillo debe ser lenta y luego acelerar gradualmente para evitar sobrecarga y dañar la máquina al arrancar.
5. Al encender la máquina, primero agregue una pequeña cantidad de material y mantenga el equilibrio de alimentación. Preste atención a varios valores, como el momento de torsión al alimentar. Después de que el material se extruye del troquel y se tira hacia el equipo de tracción, la cantidad de material puede aumentar gradualmente hasta la extrusión normal. 6. Al comenzar a tirar, la matriz de conformación y la matriz debe tener una cierta distancia para facilitar la tracción. Abra la válvula fluvial. Tenga cuidado de no verter el agua al troquel, de lo contrario el troquel quedará fuera del camino y el material se romperá o bloqueará el molde. La forma de la cavidad compleja es pequeña y el perfil de múltiples cavidades necesita abrir la tapa del troquel. Después de confirmar que el material extruido se plastifica normalmente, el material se arrastra hacia el tractor a través de la cuerda de tracción establecida. Acorte la distancia entre la mesa de ajuste y el troquel, cubra la cubierta y arrastre la bomba de vacío. Cuando la velocidad de extrusión y la velocidad de tracción están básicamente equilibradas, la distancia entre la mesa de conformación y la matriz se reduce a un valor ideal después de observar el perfil de extrusión normal. 7. Si se descubre que el parizón no está formado en el extremo de entrada del troquel de dimensionamiento o la costilla interna está adherida a la superficie de la cavidad interna del perfil, se puede usar una pequeña herramienta para hacer un pequeño agujero en la parte no formada o costilla interna del extremo de entrada de la primera sección del troquel de dimensionamiento. La pequeña cavidad está conectada a la atmósfera y el parizón está abierto cuando se coloca el molde, lo que facilita la formación de una presión negativa y hace que el parizón se una estrechamente a la pared del molde del troquel de dimensionamiento. 8. En el caso de bloquear el molde, la mesa de configuración debe moverse hacia atrás o la velocidad de tracción debe aumentarse inmediatamente. O los dos esquemas anteriores deben implementarse al mismo tiempo y luego el ajuste del proceso puede usarse para reanudar la producción normal. Si el esquema anterior no es válido después de ser bloqueado, la tabla de configuración debe retroceder inmediatamente y el material debe contarse a lo largo de la matriz de conformación. El vapor de agua de la matriz de conformación debe cerrarse, la velocidad de tracción puede reducirse y el perfil se puede extraer lentamente del molde de moldeado. Si algunos de los perfiles se rompen en la matriz de dimensionamiento, la matriz de dimensionamiento debe eliminarse y el residuo eliminarse por completo. 9. Al detenerse, generalmente es necesario agregar primero el material de detección para extruir los materiales de producción en la máquina. Luego detener y calentar la matriz de desmontaje para limpiarla. ¿Cómo se debe mantener la matriz de extrusión? 1. La carga o descarga inadecuada o la limpieza durante el mantenimiento y la limpieza es una de las principales razones del daño al molde. Por lo tanto, el desmontaje y la limpieza del molde deben ser realizados por un profesional. 2. La parte del cobre debe usarse cuando la matriz se retira y se limpia. 3. La cara del troquel, superficie de sellado, se puede limpiar con piedra de aceite fina o papel de lija metalográfico. 4. Antes de ensamblar el molde, el canal de flujo se recubre con papel de lija metalográfico a una rugosidad baja y se recubre con una capa delgada de ester de silicona para reducir las rutas de flujo de protección contra la corrosión por gas y humedad durante el almacenamiento a largo plazo. 5. Durante el proceso de ensamblaje, todos los pernos, las superficies de apoyo de los tornillos y las roscas deben recubrirse con grasa para altas temperaturas. 6. Al desmontar el troquel de dimensionamiento, se debe tener cuidado para evitar colisiones. Al instalar, instálelos de acuerdo con el número de orden del patrón. 7. En el mantenimiento diario del tanque de agua, se debe asegurar que los 4 lados de bloque fijo se ajusten adecuadamente para tener espacio activo.
¿Cómo se debe almacenar la matriz de extrusión? Paso número 1. El molde debe almacenarse en un almacén seco, limpio y ventilado, y está estrictamente prohibido colocarlo en el mismo stock que los productos corrosivos. Paso número 2. Después de usar el molde, debe limpiarse y volverse a montar. Después del sello de aceite, se almacena en el almacén. Paso número 3. El molde debe almacenarse en una rejilla especial de almacenamiento de moldes para garantizar una colocación segura y un acceso conveniente.